que tienen lugar, que tienen lugar dentro de la aritmética. Dentro de la aritmética. Punto y aparte. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación con el repaso? Pues hablando, volviendo al tema de lenguaje algebraico, pues nosotros vamos a tener, es así como se les va a colocar en el examen, una oración común y usted la va a tener que escribir en lenguaje algebraico, ¿sí? Va a generalizar de modo algebraico la oración común que se le va a colocar en el examen. Voy a poner un ejemplo, pues más o menos de esa forma, pues usted lo tiene que responder. Por ejemplo, voy a escribir acá una oración común que está en lenguaje común para después pasarla al lenguaje algebraico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí está. Bien, un número cualquiera. Esta es una oración común, ¿sí? Entonces acá lo vamos a generalizar y lo vamos a escribir como una oración o una expresión del lenguaje algebraico, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, en álgebra podemos utilizar nosotros todas las letras del alfabeto, ¿verdad? Pero usualmente se utilizan más las tres primeras y las tres últimas. Eso no significa que pues no pueda utilizar las demás. Lo que pasa que esas son las que más se miran en los libros, ¿verdad? Pero, en fin, cuando yo digo acá un número cualquiera, podemos utilizar una variable de de cualquier letra del alfabeto, ¿sí? Que en su momento pues va a tener un valor. Pero como en este caso solo estamos escribiendo del lenguaje común al lenguaje algebraico, pues un número cualquiera puede ser eso mismo, cualquier letra del alfabeto. Entonces, por ejemplo, un número cualquiera, acá puede ser como respuesta la A, ¿sí? O como respuesta la B, o como respuesta la C, ¿sí? Pero solo una respuesta, ¿verdad? Por ejemplo, en el examen les aparece un número cualquiera, yo solo puedo poner la A nada más, y pues la A me representa, en ese caso, un número cualquiera, esa sería la respuesta. Pudo haber sido también X, ¿sí? Pudo haber sido también X en este caso, ¿sí? O Y, o en su defecto Z, ¿verdad? O como les digo, pues cualquier letra del alfabeto. Un número cualquiera puede ser, por ejemplo, M, lo vamos a dejar con M, ¿verdad? Entonces, otro ejemplo de una oración, pues sería un número cualquiera. Antes de continuar, pues hay palabras que nos hacen estructurar la oración con un poco más de sentido, porque significan algo esas palabras. Por ejemplo, si nosotros escuchamos por ahí o leemos que dice excedido o que dice aumentado, pues lógicamente estamos hablando de una adición, de una suma, ¿sí? Entonces, cuando miren por ahí en el examen, en el ejercicio que diga un número excedido o aumentado, estamos hablando que se le está sumando, ¿sí? Pero si por el contrario, pues dijera un número o la diferencia o disminuido, entonces ahí estamos hablando nosotros de una diferencia o de una resta. Esas son palabras que tenemos que tener muy en cuenta ahí. Como por ejemplo el siguiente ejemplo que voy a
que voy a colocar acá. Por ejemplo, acá dice un número cualquiera aumentado en, no sé, cualquier número, ¿verdad? Puede ser cualquier número. Voy a poner acá, escribir esto que está acá. Eso pues es una oración del lenguaje común. Un número cualquiera aumentado en 7. Pero ya escrito en lenguaje algebraico, ¿sí? ¿Cuál es ese número cualquiera? Pues ese número cualquiera, volviendo al anterior, puede ser cualquier letra del alfabeto, ¿sí? Por ejemplo, voy a colocar A. Ahí está la primera parte, ¿verdad? Un número cualquiera dice aumentado en 7. Ya dijimos que tenemos que tener muy presentes estas palabras, ¿verdad? Aumentado, excedido, añadido. Entonces nos están hablando claramente de una suma. Entonces, un número cualquiera ya está acá, que es la A, aumentado. ¿En cuánto dice? En 7. ¿Sí? Esa sería este ejemplo de acá, ¿verdad? En lenguaje común y el lenguaje algebraico. Un ejemplo más de esto. Bien, miren esto de acá. Una oración común que nosotros tenemos que escribir al lenguaje algebraico. ¿Cómo sería esta parte de acá? Bueno, dice un número cualquiera. Otra vez, puede ser cualquier número que represente la letra del alfabeto, cualquier letra del alfabeto. Por ejemplo, voy a escribir M acá. Ese es un número cualquiera. Pudo haber escrito K también. D es un número cualquiera. Dejémoslo en este caso con la D. ¿Sí? D va a ser el número cualquiera. Pero dice la oración, excedido en 50. O sea, excedido. ¿Qué nos da a entender? Que pues es una suma, ¿verdad? ¿Excedido en cuánto? 50. Este sería el ejemplo acá. Ya vamos 3 ejemplos. Un número cualquiera, pues aquí está. Profe, Manda. o sea que excedido y aumentado es lo mismo. Excedido. Sí, nos refieren a algo que se añade. Entonces va a ser una suma. Y aumentado también. Ajá. Cuando dicen diferencia o disminuido, pues estamos hablando de una resta en ese caso. Entonces son, Profe, ¿qué manda? y si dice producto, es multiplicación. Muy bien, Ashley, ¿va? Sí. Sí, Ashley. Entonces, por ejemplo, Ah, ya. vamos a poner, la idea aquí es formar oraciones, ¿verdad? Con cualquier palabra que nos dé a entender una operación matemática, como lo acaba de indicar Ashley, ¿sí? Un producto, pues, es una multiplicación. Por ejemplo, yo puedo colocar acá, refiriéndome a lo que dijo acá la compañera, el producto de dos, perdón. Bien, dice acá, el producto de dos números cualesquiera. O sea, si estamos hablando de producto, ya no vamos a poner acá, en medio de esas dos letras o variables, un signo positivo, sino que el producto pues me representa una multiplicación. Por lo tanto, solo voy a escoger dos números cualesquiera que pues están haciendo eso mismo. El producto de dos números se están multiplicando. Puede ser, por ejemplo, A y B. Ahí estamos hablando claramente del producto de dos números. Estos dos que están acá se están multiplicando. Si acá en medio vengo yo y le coloco esto de acá, ya no es un producto. Si vengo yo y le coloco esto de acá, pues ya no es un producto. ¿Sí? Se ve claramente. Cuando no tienen signo en medio, pues nosotros ya sabemos que estamos hablando de una multiplicación de un producto.
¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo, chicos, otra vez repito, es escribir, reescribir las oraciones que están acá en lenguaje común a lenguaje algebraico. Pues esa parte, pues, como les repito, va a venir en el examen. Otro ejemplo de esto mismo, hablando de la resta, ¿verdad? Por ejemplo, el mismo ejemplo que está acá, un número cualquiera, pero ahora disminuido. Un Bien, acá pues un número cualquiera disminuido en, el número pues lo puede ser cualquiera, ¿verdad? 6 o 10 o 30, no sé, pues se me ocurre 6, ¿sí? Aquí está escrito con una oración común que nosotros tenemos que reescribir al lenguaje algebraico. Entonces, ¿cómo me quedaría escrito al lenguaje, en lenguaje algebraico? Dice un número cualquiera, puede ser cualquier letra del abecedario, por ejemplo M. Ese es un número cualquiera. Pude haber puesto P también. Dejémoslo en M. Un número cualquiera disminuido, o sea, estamos hablando de una resta que se le quitó algo o algo, ¿verdad? Entonces acá, disminuido en cuánto? En 6. Ahí está. Entonces, esta parte de acá, un número cualquiera disminuido en 6. Perdón. Miren, y otra cosa, pues si vamos de al revés también vamos a leer lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, en la M de acá. Permítanme. En esta parte de acá. Si vamos del lenguaje algebraico al lenguaje común, pues al revés sería, si solo me ponen M acá, pues yo diría que es un número cualquiera. Si me ponen esto de acá, pues sería esto de acá, ¿verdad? Si solo me ponen esta expresión algebraica que está acá y me dicen que la vuelva a un lenguaje común, sería un número cualquiera aumentado en ¿cuánto? 7, así como está acá, un número cualquiera aumentado en 7. Este de acá, un número cualquiera aumentado en 50 o excedido. En este caso, miren, puse excedido. Pudo haber puesto aumentado. Y acá, el producto de dos números cualesquiera. Acá, un número disminuido en 6. Y así, pues, sucesivamente. Si yo solo pongo esto que está acá nada más, un número cualquiera, ¿cómo lo leeríamos o cómo lo escribimos al lenguaje común? Un número cualquiera aumentado en 77, ¿sí? O un número cualquiera excedido en 77. Y en esto de acá, un número cualquiera disminuido en ¿cuánto? En 8, ¿sí? Un número cualquiera disminuido en 8. Bien, entonces estos son los ejemplos que decidí ponerles acá para el examen y vamos a continuar acá. Otro ejemplo sería, miren este ejemplo de acá. Dice la mitad de un número. ¿Cómo lo escribimos al lenguaje algebraico? Ese número puede ser cualquier número, ¿verdad? La mitad de un número, pero ¿cómo lo escribimos? Entonces, el número puede ser cualquier letra, ¿sí? Por ejemplo, A. Estamos hablando de la mitad de un número, o sea, ese número se está dividiendo por ¿cuánto? Por 2, obviamente, ¿verdad? Entonces, escrito algebraicamente sería de esta forma, lenguaje algebraico, ¿sí? Un número cualquiera, la mitad de un número cualquiera. Voy a poner otro ejemplo más acá. Bien,
Dice acá, miren esta oración que está en lenguaje común y tenemos que reescribirla al lenguaje algebraico. Dice el cuadrado de un número cualquiera. ¿Cuál es ese número? Pues si lo vamos a escribir al lenguaje algebraico, pues puede representar cualquier letra del alfabeto. Voy a escribir la X. Dice el cuadrado de un número. Aquí, arribita, tendría que colocar yo el cuadrado con ese número que está acá. Solo que permítanme, porque no encuentro. Bueno, acá no sale el símbolo de. Acá no me sale el símbolo de elevar al cuadrado, que tendría que ser el que sale en las calculadoras, pero no lo encuentro. Entonces, acá dice el cuadrado de un número. Esta X obviamente tiene que elevarse acá al cuadrado, ¿verdad? A una potencia 2. Si acá dijera el cubo de un número, pues ya saben que es elevado al cubo o al 3 acá. Y así sucesivamente. Vamos a poner otro ejemplo acá. Bien, miren esta oración que está acá. La raíz de un número cualquiera. Entonces, obviamente, pues acá, el número cualquiera puede ser cualquier letra, por ejemplo, A. Y esa la tengo que escribir con el símbolo de la raíz. ¿Pero qué raíz? Bueno, aquí obviamente tengo que especificar si es raíz cuadrada, si es raíz cúbica o es raíz quinta, en fin. Por ejemplo, raíz. Ya saben que la raíz cuadrada únicamente es el símbolo. Pero si fuera raíz cúbica, obviamente va el símbolo acá y el número 3 como subíndice ahí. Me voy a ir a la pizarra porque hay algunos elementos acá que no los puedo escribir, pero para eso tenemos acá la pizarra. Entonces, bien, por ejemplo acá. A ver, acá. Bien, la oración que estaba ahí hace un rato decía la oración, el cuadrado de un número, ¿sí? El cuadrado de un número. Ahí está la oración común que tengo que escribir en lenguaje algebraico. Entonces, ¿cómo me queda acá? Un número, pues puede ser cualquier número, por ejemplo, X, ¿sí? Pero me dice el cuadrado de un número. Entonces, le tengo que colocar el 2 arribita de la potencia, ¿verdad? Si aquí dijese el cubo de un número, entonces en vez de 2, yo voy a colocar 3 ahí, así sucesivamente. En el otro ejemplo que estaba ahí. El otro ejemplo era la raíz cuadrada de un número. ¿Cómo lo escribo al lenguaje algebraico? Pues ese número es un número cualquiera, pero dice la raíz cuadrada. Ah, bueno, entonces me falta esto de acá. Y eso sería todo. Si aquí dijese la raíz cúbica, entonces le pongo el 3 acá. Si aquí dijera raíz séptima, por ejemplo, entonces le coloco el índice ahí, que es 7. Pero en este caso dice la raíz cuadrada, nada más la dejamos de esta forma, ¿sí? Entonces, eso es el lenguaje algebraico. Nos ponen una oración, como les repito, del lenguaje común y lo tenemos que realizar o reescribir al lenguaje algebraico.
Bien, dice acá, miren, tenemos que leer bien para entender qué es lo que vamos a escribir. La semisuma de dos números cualesquiera. ¿Sí? ¿Cuáles son esos dos números? Pues yo escribirlos acá al lenguaje algebraico, pues pueden ser cualquier letra del alfabeto. Por ejemplo, A más B. ¿Sí? ¿Por qué le pongo acá el signo de más? Positivo. ¿Por qué? Porque dice acá esta palabrita, miren, la semisuma, o sea que se está sumando de dos números cualesquiera. Ahí está esa parte. ¿Sí? Pero dice la semisuma, o sea que va a ser la mitad de esa suma que tengo ahí. Ahí está. Ahora ya está completo. ¿Sí? Si yo lo leo al revés, va a ser lo mismo también. ¿Sí? Dos números que se están sumando y la mitad, o sea, la semisuma de dos números cualesquiera, tal y como está acá. Bien, miremos esta oración que está acá. La tercera parte de un número. Me piden a mí escribirlo al lenguaje algebraico. ¿Cómo lo escribo entonces? Tenemos que leer bien, ¿verdad? La tercera parte de un número. Cuando yo digo la segunda parte de un número, obviamente pues estoy dividiendo dentro de dos. Pero si yo digo la tercera parte de un número, o sea que la división va a ser dentro de tres. Por ejemplo, la tercera parte de un número. ¿Cuál es este número? Pues puede ser cualquier letra. Por ejemplo, X. ¿Sí? Hasta ahí voy bien, pero tengo que completar. Dice la tercera parte de un número, o sea, dividido dentro de tres. Bien, esa es una de las series del examen, jóvenes. Ya se me va a acabar el tiempo. Por favor, nos vamos al chat y escribimos, por favor, nombre completo, el grado y la sección, por favor. Todos en el chat, jóvenes. Nombre completo, el grado y la sección. Nombre completo, grado y sección, por favor. Suban las tareas, chicos, por favor, las que tengan pendientes. Por favor. Solo les anticipo pues que el examen va a ser la otra semana y el examen va a ser con tiempo. La mecánica de cómo va a realizarse pues se va a anunciar por la página del colegio. Hay que estar atentos en estos días, chicos, para recibir las instrucciones, por favor. Bien, ya escribieron todos. Nombre, el grado y la sección, muy bien. Ok. Ok, chicos, entonces nos miramos primeramente Dios el día de mañana. Que Dios los bendiga y se me cuidan mucho. Ahí se cuidan, chicos.